Después de 2 meses de la instalación de la carpa de las ex trabajadoras de TAMSE Trolebuses, tras el despido de más de 1,5 centenar de choferes del transporte urbano, la municipalidad decidió recurrir a la vía judicial y las denunció por hurto de energía y ocupación del espacio público. Alrededor de las 23 horas, cuando Miguel junto a su esposa regresaban desde Montecristo hasta la ciudad de Córdoba. Sin embargo, en el transcurso del viaje, un fuerte ruido los sorprendió mientras circulaban por circunvalación. Claro, desde uno de los puentes les habían arrojado una pedrada que impactó de lleno en el utilitario. El vidrio se trizó, pero por fortuna no lesionó a ningún ocupante. En un nuevo edificio ubicado en pleno centro se ponen en marcha 3 nuevos juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género y 2 nuevas asesorías letradas. Habrá un trato personalizado. El inmueble tiene 8 pisos y 5.000 metros cuadrados, donde albergarán a 300 empleados capacitados y numerosos recursos tecnológicos. Córdoba tiene un nuevo millonario. El Kini 6 Revancha tuvo el domingo 4 ganadores y uno de ellos compró la boleta en una agencia de Montecristo. Todo ocurrió en 5 minutos. El conductor del lujoso Peugeot 408 descendió del coche y caminó hasta un local de informática. Al salir, se dio con la peor noticia. El auto ya no estaba, y no necesariamente porque la grúa municipal se lo había llevado. El vehículo, en realidad, había sido robado. El proyecto de ley que establece cambiar el festejo del Día del Padre al 24 de agosto cuenta con media sanción del Senado y con la oposición tanto de la Federación de Comercio como de la Cámara Comercial de Córdoba. Si diputados lo aprueba, el Día del Niño y el del Padre serían el mismo mes, y ese es el principal motivo de rechazo. Hemos invitado especialmente a la semana al intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, con nosotros para hablar de tantos temas. Bueno, encantados de que haya venido, intendente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos un poco el repaso, el resumen de las noticias de lo que sucedió en la semana y lo sacamos de agenda porque es un tema particular que queríamos hablar. El tema del gobernador de la provincia de Tucumán, directamente enfrentado con los capitalinos o enfrentado con el intendente por el tema del azúcar. Qué cuestión, para algunos hasta bizarra en un cierto punto, ¿no? Bueno, sí, para nosotros ha sido un tema que nos ha llamado poderosamente la atención, ya que fue presentado el proyecto de ordenanza por parte de 2 concejales del oficialismo en abril del año 2016. Se discutió y se debatió en comisiones, en distintas comisiones, para llegar al Pleno y votarlo justamente la semana pasada. La semana pasada se transformó en ordenanza y lo llamativo que ha sido votado por unanimidad. Digo llamativo es que el gobernador Mansur, que es de un sector político del peronismo, sí, del mismo que aquí en el Consejo Deliberante de Córdoba también acompañaron este proyecto, con lo cual llama la atención, digamos, que se haya intentado politizar. Para nosotros es un tema que estrictamente está vinculado al tema de la salud. Vamos a escucharlo a él particularmente porque inclusive llamó a una especie de cumbre en Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán y le está pidiendo hablar directamente al intendente. Lo escuchamos y lo charlamos. Esto es una decisión que ha tomado el municipio de la ciudad de Córdoba, uno de los municipios más importantes que tiene la Argentina, y que es un municipio que pertenece a un signo político contrario al nuestro, es un signo político de Cambiemos, los que gobiernan Córdoba, digamos. Y han tomado una resolución de prohibir en los bares el consumo de azúcar, algo que no tiene ningún criterio. Así se expresaba el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, sobre la ordenanza de Córdoba que restringe y no prohíbe el uso de azúcar en bares y restaurantes. El proyecto, como pocas veces sucede, fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. En primer medida, nosotros consideramos que el gobernador no ha leído la ordenanza en sí. La ordenanza contempla muchos aspectos, no solamente de los sobres de azúcar, contempla que las heladerías en la ciudad de Córdoba tengan que disponer de un mínimo del 10% de sus productos con 0 azúcar agregada. En esto nosotros lo que pedimos es que no esté a la vista. El que la quiera solicitar es opcional, ¿cierto? Que la pida con una responsabilidad casi personal, que es decir, yo quiero consumir azúcar. Nos sorprende y nos parece realmente preocupante que el gobernador Mansur, que es médico y fue ministro de Salud de la Nación, anteponga
intereses de tipo electorales y políticos a cuestiones de salud, porque... Bueno, ha anunciado también el gobernador que va a ir directamente a la justicia y que espera poder hablar directamente con el intendente. ¿Va a tener esa posibilidad? Por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo en la ciudad de Córdoba, con los actores, con los vecinos, en la provincia y con todos los argentinos que quieran discutir, debatir, conversar, dialogar. Para nosotros es una de las herramientas más importantes para poder transformar la realidad y que la búsqueda de consensos, por supuesto. Ahora, me parece que ha quedado más que claro después de los dichos del gobernador, donde él plantea que este es un municipio administrado por Cambiemos, que tiene una posición de cuestiones políticas, de diferencias, donde lejos de tratar de profundizar diferencias políticas, lo que nosotros estamos intentando llevar adelante es cambios de hábitos, claro, que colaboren, contribuyan, que mejoren la calidad de vida, la salud. Lo hemos hecho inclusive ya durante distintos periodos. Recuerdo cuando éramos concejales, presentamos un proyecto de ordenanza donde se buscaba evitar el consumo de tabaco en lugares públicos. Hubo mucha resistencia, inclusive desde los medios nos decían que era impracticable, que era imposible de controlar, y la verdad que el control después llegó por parte de la misma sociedad, donde evitan que fumen en un ámbito público, y lo mismo sucedió en el año 2013, en los 2012, donde se presentó un proyecto para limitar el uso de la sal. No se prohíbe el uso de la sal, lo mismo que del azúcar. Acá lo que se hace es limitar, simplemente como lo expresó el concejal del peronismo recién, Adrián Brito, que es un muy buen concejal. Él ha expresado claramente que lo que se hace es sacarlo de la mesa, con lo cual si uno llega, pide un cortado, pide un té, quiere ponerle azúcar, lo pide y se lo entregan. Es decir, no hay ningún tipo de prohibición. Hay una limitación a los efectos de que tratemos de entender que hay algunos productos que si se consumen de manera profunda, de manera desordenada, pueden transformar trastornos, pueden ocasionar trastornos a la salud. Bueno, el argumento de Mansur tiene que ver con que muchos otros municipios le estarían pidiendo al capitalino poder analizar esa ordenanza porque están interesados en aplicarla también. Es el temor de él y por eso sale con los tapones de punta. Bueno, evidentemente que es una estrategia a la cual el gobernador ha utilizado, que me parece más que todo una estrategia política, tratando de claramente diferenciar, como estamos en una época electoral, plantear un tema que es de salud político. Y yo creo sinceramente que en esto hay que respetar la autonomía municipal. Nosotros en esta provincia tenemos una historia con un jurista que ha trabajado muchísimo como don Pedro J. Frías para profundizar la autonomía municipal, y en ese sentido me parece que hay que respetar las decisiones que toman, en este caso los concejales, que es la máxima expresión de representación de los ciudadanos, de los vecinos, y en este caso unánime, de todos. Bueno, lo voy a llevar al tema obras en la ciudad, que son muchas, las que se están llevando adelante son evidentes, pero también cuando venía hacia acá, mucha gente me decía, pregúntele al intendente cuándo se terminan, porque concretamente son necesarias, pero al mismo tiempo están causando mucha molestia también. Yo cuando venía para acá pensaba exactamente lo mismo, porque cada vez que veníamos transitando una cuadra, una avenida, en todos lados hay obras, y la verdad son obras necesarias, son obras que estaba necesitando la ciudad. Nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, pedimos disculpas, pedimos paciencia, pero a la vez también lo que todos sabemos. Un ejemplo concreto, ¿no? Colón y Pedrosani me dicen que allí pasa un determinado colectivo que como hay obras justamente en el lugar, no lo pueden encontrar, y que los otros días eran como 10 usuarios que estaban buscando la parada. Bueno, hay una interacción a través de las redes hoy, por ejemplo, de la municipalidad, que uno ingresa, tiene un mapa y le puede expresar y explicar cuáles son las rutas que toma el colectivo para evitar las dificultades que puede llegar a significar obra de estas características. Lo tuvimos hace 20 días en Colón, prácticamente, y Rodríguez Peña. Estamos avanzando hacia la periferia, trabajando en las principales avenidas, en los barrios. Tenemos más de 1.500 cuadras de asfalto y de pavimento en distintos barrios de la ciudad, fundamentalmente en la periferia. Estamos trabajando en 44 desagües que estamos construyendo en diferentes lugares, trabajando con obras de cloaca para 250.000 cordobeses. Es decir, hay obras
de distintas características muy importantes, como por ejemplo la incorporación de la tecnología LED, 25.000 luminarias LED que estamos colocando en distintos lugares, y me parece que lo importante es que se hagan las obras. Yo entiendo que molestan, que llevan un tiempo, pero bueno, me parece que es importante que avancen y que se vayan haciendo realidad las posibilidades de transformar la ciudad. ¿De dónde está saliendo esa plata? Bueno, básicamente son recursos propios, son recursos de un crédito internacional y recursos del gobierno nacional que encabeza el presidente Macri a través de diferentes convenios. Se va llevando adelante la posibilidad de producir estas obras en distintos lugares de la ciudad, de la misma manera que sucede con las obras de gas, de cloacas y la obra de el nudo vial 14, que está financiado en más de un 66 y un 70% por parte de la Nación también, con lo cual no solamente las obras que está haciendo el municipio, nosotros tenemos 200 frentes de obra en distintos barrios que tiene la ciudad, se suman a esto las obras que está ejecutando la provincia con recursos que también envía el gobierno nacional. Con lo eso cual... le iba a preguntar, ¿no? Porque hay una buena relación con la Nación, intendencia con la Nación. ¿Cómo se para la intendencia frente a los reclamos que viene haciendo el gobierno de la provincia en materia de subsidios, de dinero tal vez, y de fondos adeudados? Bueno, nosotros lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. El gobernador está haciendo hincapié en una cuestión que está vinculada al fondo del conurbano bonaerense. El fondo del conurbano bonaerense fue una decisión política que se tomó en la década del 90 para tratar de compensar las diferencias que había vinculadas con otras provincias, con el mayor aglomerado urbano, donde mayor cantidad de personas viven en la Argentina, y eso quedó de alguna manera congelado, 650 millones de pesos que quedaron congelados. Bueno, hay un reclamo por parte de la gobernadora Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay un reclamo de todos los gobernadores del país para que esa situación que pueda llegar a suceder no signifique detrimento en los recursos de cada una de las provincias. Por supuesto que nosotros acompañamos esa postura, no queremos que Córdoba pierda ante una situación de estas características, pero yo no creo que se resuelva esto en un ámbito judicial. Me parece que esto es una discusión política que se tiene que dar en términos de la reforma impositiva que necesita la Argentina, como así también la necesidad de bajar el gasto fiscal, la necesidad de bajar la presión impositiva y también, por supuesto, todo lo que está vinculado a la coparticipación, a los puntos, a los recursos que deben de llegar desde el gobierno federal al gobierno provincial y del gobierno provincial a los 427 municipios que tiene esta provincia. Nosotros lo que venimos planteando es, acompañamos el reclamo, acompañamos esta situación, pero le decimos al gobernador, ojo, no sea federal en el reclamo nacional y sea unitario en el reclamo hacia los municipios. ¿Por qué? Concretamente, durante el último periodo que gobernó el radicalismo, que encabezaba mi padre de la gobernación, él distribuía los recursos que vienen de fondo educativo, del excedente del conurbano bonaerense a los distintos municipios, y desde que Unión por Córdoba hasta el frente del gobierno provincial en el año 1999, eso no se coparticipó más. Y a eso hay que agregarle que crearon 6 fondos específicos. El año pasado nosotros tuvimos una discusión con el gobernador Schiaretti. Cuando le reclaman lo que él reclama, ¿no? Bueno, después de una serie de tironeos, de diálogos también con el gobernador, logramos que de los 6 fondos hayan bajado 2. Es decir, quedan todavía 4 fondos específicos que son recursos de los municipios que lo administra la provincia y que no lo coparticipa cada uno de los municipios. Y la verdad, estamos viviendo un nuevo proceso de la agenda federal que tiene la Argentina. ¿Por qué? Ustedes recién me preguntaban, ¿y por qué hay más obras en la ciudad? No solamente porque estamos administrando bien recursos propios, no solamente crédito internacional, sino que el gobierno nacional también aporta recursos, que lo baja por la provincia, obras de gas, de cloaca y el nudo vial de 14, sino también distintas obras para que las baja a través de la jurisdicción municipal. Bueno, todo eso antes no sucedía. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional anterior de manera permanente discriminaba a la provincia y a los municipios. Ahora, nosotros entendemos y creemos necesario que el gobernador también coparticipe esos recursos, porque nosotros los intendentes estamos en la primera trinchera, estamos en el primer mostrador. Todos los días nos vienen y nos reclaman cosas que inclusive no son de competencia nuestra. A mí, cada vez que yo recorro un barrio, el primer reclamo que me hacen es de seguridad. Y la seguridad no es competencia mía, es competencia de la Policía de la Provincia, del Ministerio de Seguridad y, por supuesto, del gobernador. Ahora, pero es el hombre más cercano, ¿no? Claro, por eso. Entonces digo, este municipalismo ampliado que está viviendo la Argentina, porque cada vez tenemos más competencias que no son
bajón, pero que nos tenemos que hacer cargo y cada vez tenemos menos recursos. Por eso me parece buena la discusión, pero acompañamos el reclamo para que Córdoba tenga más recursos, pero ojo, que también repartan los recursos para que los municipios podamos afrontar los reclamos de los vecinos. Bueno, lo invito a ver otro de los posibles proyectos que tiene que ver con Alta Córdoba y donde se encontraba el tren, ¿no? La estación Belgrano. Lo vemos y lo charlamos. El trazado del ferrocarril Belgrano por la ciudad de Córdoba es un obstáculo que divide. Genera trastornos para el tránsito fluido, representa décadas de abandono y está repleto de chatarra de material ferroviario. El municipio presentó a la Nación un proyecto de recuperación de 45 de las 62 hectáreas, tanto en lo social como ambiental y urbanístico. Uno de los sectores, 8,5 hectáreas, corresponden a lo que fueron los talleres del Belgrano. Hoy se asientan las villas Los Galpones y La Tribu, que en la iniciativa se pretenden reubicar. Un gran emprendimiento y una gran transformación por hacer, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es posible porque somos del mismo signo político, porque el presidente tiene, evidentemente, una visión amplia y una necesidad de que esto se vaya transformando. Pero no solamente en Córdoba. Yo quiero poner en relieve que en la inmensa mayoría de las ciudades de la Argentina, en el medio de la ciudad se encuentran predios ferroviarios. ¿Por qué? Porque cuando se constituyeron, se planificaron las ciudades, siempre pasaba el tren por el medio. Entonces, lamentablemente, con algunas decisiones políticas muy controvertidas y sin duda que han perjudicado la movilidad en el país, las comunicaciones y demás, el ferrocarril dejó de funcionar. Hoy ha empezado a funcionar de nuevo, pero no tiene la potencia que antes tenía, y hay muchos de estos predios que no tienen razón de ser, que inclusive han ido juntando material rodante, como bien decía el informe recién, van acumulando basura. Si bien es cierto, hay un mantenimiento por parte de la Agencia de Bienes del Estado, que es federal, que es del Gobierno Nacional, y entonces nosotros elaboramos un proyecto del Instituto de Planificación, desde la Subsecretaría de Planeamiento municipal, sí, para tratar de llevar adelante todos estos terrenos deprimidos, todos estos terrenos que están de alguna manera impidiendo el normal funcionamiento de la ciudad, porque están en el medio y entonces obstaculizan la movilidad, para que de alguna u otra manera podamos tener ahí espacios verdes, para que podamos utilizarlos. Y el proyecto cuenta también con pasos a nivel, cuenta también con las posibilidades que hoy una ley que fue sancionada el año pasado a través de una iniciativa pública-privada se puedan llevar adelante emprendimientos de diverso tipo, y a la vez también fue presentado en su momento en una reunión que tuvimos con el ministro Dietrich, el ministro de Transporte, sí, claro, y también con la Agencia de Bienes del Estado, y también lo hizo el viceintendente Felipe Lava, que bueno, es muy trabajador y siempre está ayudándonos, no solamente en la responsabilidad institucional de conducir el Consejo Deliberante, sino diría en funciones cuasi ejecutivas, porque nos ayuda con estos proyectos en la descentralización y también en este tema vinculado con lo que es el predio, el famoso predio que supieron construir y que quedó por un juicio y por una mala formación de la construcción, donde está asentado el predio del Abasto, ahí al frente del río Suquí, en la bajada Juan B. Justo, en la Maipú, Esquiú, en esa zona, y en donde no tiene solución de continuidad por esa dificultad que se tiene, y entonces se está trabajando para ver si inclusive se puede colocar el Consejo Deliberante dentro de los predios que tiene Forja, que vuelvo a repetir, son predios que están sin ninguna utilización, que están produciendo una barrera física de impedimento de vincular a la ciudad, y que sería muy propicio recuperarlo para el bien de todos los cordobeses. Bueno, no lo puedo dejar ir sin hacer una especie de salpicadito. ¿Va a participar activamente en la campaña, digamos, con vistas a octubre? Sí, por supuesto. ¿Sí? De la misma manera que lo hice para las PASO, me puse al frente, me puse a trabajar como un militante más, visitando barrios, hablando con los vecinos, llevando la propuesta, acompañando a nuestros candidatos y, por supuesto, acompañándolo al presidente Macri en esta necesidad de continuar con el cambio camino a poder llevar adelante las transformaciones que la Argentina necesita. El resultado fue muy positivo en la PASO, creemos que va a continuar siendo de esta manera en la elección general, y seguramente también vamos a acompañar en la medida de nuestras posibilidades a los candidatos y a distintos dirigentes en distintos lugares de la provincia. ¿Ha visto la entrevista que le hicieron a Cristina Fernández? Sí, casualmente. ¿Y qué opinión tiene? En la semana tuiteé
hice un comentario de lo que me surgió después de haberla escuchado. No tuve la posibilidad de escucharla las 2 horas que duró la entrevista, pero con un poquito me alcanzó para darme cuenta que muchas de las cosas que la expresidenta ha manifestado hacen que sigamos trabajando para impulsar el cambio que la Argentina necesita. Me parece que no hace falta ningún tipo de expresión ni de palabras calificativas con relación a las cosas que ella ha manifestado, sino que casualmente eso es el pasado y hay que apostar a este presente y al futuro para poder seguir transformando. Un cambio del que habla, que incluye futuras alianzas y a lo mejor, posibilidad de por ejemplo, de llevar adelante alguna especie de fórmula con Luis Juez, que él se ha visto en varias oportunidades como con ganas de hacerlo. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy prudentes y respetuosos. En esta instancia se está trabajando fuertemente para llevar las propuestas de ya las listas oficiales después de haber pasado la elección abierta obligatoria, la interna abierta obligatoria, las PASO, y me parece que es importante que hablen los candidatos. Nosotros vamos a acompañando a los candidatos para llevar la propuesta. Seguramente después vendrá todo un proceso de construcción de lo que ya venimos trabajando dentro del Frente Cambiemos, que es muy amplio, que yo no puedo esconder, que hemos tenido diferencias, que hemos tenido coincidencias. ¿Estuvo de acuerdo con el armado de las listas, por ejemplo? Sí, claro, el radicalismo ha tenido... ¿Por qué lo quieren enfrentar con el presidente en muchas oportunidades? Que en una de las últimas visitas no estaba a propósito. No, en absoluto, no. La última vez que el presidente vino estuve con él, estuvimos en el acto cierre de campaña de los diputados nacionales de nuestra lista en la vieja usina. Tengo una excelente relación con el presidente, con todos los funcionarios, de manera permanente estamos trabajando, así que en absoluto, todo lo contrario, estamos ayudando y acompañando el proceso de lo que significa, inclusive dentro de lo que es mi partido decidió en un congreso que tengamos la representación de 3 diputados que son los que renuevan las bancas, y estamos dentro de los 3 con muchas posibilidades de lograr que esos 3 diputados vuelvan a renovar, y acompañando por supuesto a los otros integrantes, porque es una excelente lista, y creo sinceramente que toda la discusión, las propuestas, el proyecto que Córdoba necesita de cambio, porque sin lugar a dudas, después de 20 años y después de lo que ha venido sucediendo como botón de muestra de las PASO, porque la verdad que la elección de Santa Cruz, la elección de San Luis, la elección de Neuquén, la elección de La Pampa, como para poner algunos botones de muestra, el cambio que se dio en el 2015 y que hoy gobierne un dirigente que no viene del peronismo, y a mí me parece que esto es importante acompañarlo en el proceso de cambio y también para que tengamos normalidad. No puede ser que desde el 6 de septiembre de 1930, el día que lo derrocaron al presidente Irigoyen, nunca más un gobernador de otro signo político que no sea el peronismo haya podido concluir su mandato constitucional. ¿no? ¿Qué significa esto? Que ya no sea ni el peronismo ni la Unión Cívica Radical quienes estén mandando en este caso al país. No, nosotros estamos dentro de un frente electoral, dentro de un frente de gobierno que se llama Cambiemos, y nuestro partido está acompañándolo al presidente en este sentido, con lo cual está el radicalismo también llevando adelante este tipo de decisiones de cambio y acompañándolo al presidente que lo encabeza. Mientras tanto, digo, me parece que después de eso vendrán tiempos para construir esa alternativa que me parece que el cambio ha empezado a llegar a las distintas provincias que hace muchos años que estaban administradas por el peronismo, o en el caso del Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, que no perdió nunca una elección, y ya empieza a llegar la necesidad de que no sean siempre los mismos, porque está bueno que haya alternancia, que le den paso a otros espacios políticos, y nosotros tenemos dirigentes muy buenos. A mí me alegra que Mario haya dicho que quiere ser, que Luis haya dicho que quiere ser, seguramente la Coneja, Oscar u otros tantos más también tengan posibilidades o ambiciones legítimas de querer ocupar ese espacio. Yo estoy concentrado en mi gestión, en los 200 frentes de obra, en trabajar para resolver muchos inconvenientes que la ciudad tiene, atraso en materia de infraestructura, mejora en materia de servicio, y seguramente cuando llegue el momento nosotros decidiremos. Pero hoy estoy concentrado en eso y trabajando para las elecciones de octubre. Intendente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Vamos a hacer una pausa, ya venimos.